darles la bienvenida de parte del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, IIRP por sus siglas en inglés, por acompañarnos en este espacio que tenemos una vez al mes, un espacio abierto para poder compartir experiencias y donde las experiencias que estamos compartiendo no son las experiencias del IIRP, sino de otras organizaciones practicantes y amigas que vienen a compartir sus buenas prácticas y que también nos ayudan a articular esta comunidad que continúa creciendo, explorando estos caminos restaurativos. La mayoría de ustedes me han conocido en webinars anteriores. Yo me llamo Claire de Meserville, represento al IIRP y el día de hoy tenemos este webinar titulado Respondiendo a la necesidad comunitaria a través de prácticas restaurativas. El objetivo de este webinar es tener un espacio efectivamente comunitario más similar a un círculo, aunque ustedes están participando con nosotros desde la herramienta de webinar. Entonces hemos preparado algunas rodadas para escuchar las experiencias de dos organizaciones, ALG, Asociación para el Liderazgo de Guatemala, y Human Partner, a través de los compañeros Lucía, Flor, Wilson y Ever, que van a tener ahorita la oportunidad de presentarse. Sin embargo, quisiera animarles a las personas que nos están acompañando a que tomen anotaciones de sus comentarios, de sus preguntas. Tenemos dos herramientas. Tenemos la herramienta de chatear, donde pueden poner sus saludos, pueden poner sus comentarios, experiencias. Cerca del final del webinar les iremos dando lectura, pero también tienen una función en el botón que dice preguntas y respuestas. Ahí ustedes pueden poner sus consultas. Si tienen una pregunta para alguna de las personas que nos está acompañando, por favor colóquenla allí, porque si nos sale una alerta para darle atención y que no se nos quede ninguna pregunta sin contestar. Entonces, así más o menos funciona la herramienta. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser presentarnos. Entonces, quisiera pedirle a mis compañeros y compañeras que hagamos este primer círculo de saludo y que nos comenten quiénes son ustedes, cómo llegaron a la organización en la que están ahorita, y le voy a pasar la pieza de la conversación a Lucy. Gracias, Claire. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Lucía Estacuy, me dicen Lucy, y he sido parte de Asociación para Liderazgo en Guatemala desde sus inicios en el año 2013. De profesión soy abogada y notaria y practicante restaurativa desde hace 4 años. Soy cofundadora del Colectivo Internacional de Practicantes Restaurativos, que está anidado en uno de los programas de la asociación y que fue fundado en el año 2017. Para no robar más tiempo, le doy la palabra a Flor. Gracias, Lucy. Hola a todas y a todos. Yo soy Flor García Mencos. Estoy aquí en la ciudad de Guatemala. También soy parte de la Asociación para el Liderazgo en Guatemala. Y las prácticas restaurativas han sido una parte fundamental de la cultura de nuestra organización desde que iniciamos hace casi 10 años. Yo soy practicante restaurativa de profesión psicóloga y he estado involucrada con las prácticas desde el 2012, con los círculos de confianza que aprendí con el Center for Courage and Renewal. Soy entrenadora certificada del IRP y también miembro de su junta directiva. También, pues, he recibido muchísimo aprendizaje como practicante de las lideresas y los líderes indígenas de mi país. Su influencia ha sido muy fuerte para mí como practicante restaurativa por su gran sabiduría y por lo que está anidado en nuestra cultura, ¿verdad? Desde la asociación, pues hemos estado impulsando las prácticas, como dijo Lucy, con este colectivo también internacional de practicantes restaurativos, que es muy congruente su misión con esta charla, justamente de compartir buenas prácticas, de conocernos, de conectarnos para impulsar las prácticas en América Latina. Le paso la palabra a Ever. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Ever Silva. También soy instructor del IRP, practicante restaurativo desde el 2014 aproximadamente.
y vinculado a Human Partner, organización en Colombia que tiene como tarea impulsar aprendizaje experiencial, prácticas restaurativas y construcción de vínculos comunitarios. Para mí es de mucho honor esta invitación, dado que compartir nuestras experiencias es lo que más nos gusta y creo que lo que más nos mueve como institución y como persona también, y que más que hacerlo al lado de estas personas que admiramos mucho, de Wilson, un compañero de casi 20 años de trabajo con jóvenes, con adolescentes y con niños, y pues qué bueno que podamos hoy hablar sobre lo que ha sido para nosotros nuestra experiencia comunitaria construyendo comunidad de facilitadores y comunidades restaurativas. Y le doy la palabra a Wilson. Gracias, Ebert. Bueno, las saludo y los saludo a todos. Soy Wilson Lavacú de Parra. Les saludo y les hablo desde la ciudad de Bogotá. Hago parte de Human Partner. Somos una organización que trabaja en prácticas restaurativas, círculos de paz y construcción de cultura de paz. El trabajo ha sido súper interesante poder llevar las prácticas restaurativas en diferentes entornos, especialmente en los entornos escolares en el cual yo me desempeño como docente, y poderlas, digamos, aterrizar un poco en el ambiente con niñas de preescolar a grado 11 y en otros, bueno, y ya nos hemos abierto a otros ámbitos y en otros grupos también poblacionales, no solamente de Colombia, sino de muchos países de América Latina. Entonces, también para mí, igual que con Ever, pues es un honor que nos hayan invitado a este espacio para poder contar nuestra experiencia y pues compartir un poco de todo lo que hemos sido, nuestros aprendizajes más bien, a través de estos años de experiencia de prácticas restaurativas y construcción de paz. Muchas gracias y pues aquí estamos para compartir lo que más podamos con todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias a Wilson y a Ebert, a Flor, a Lucy. Les propongo que continuemos con ese orden de la palabra en el círculo para las preguntas que vienen. La idea es que podamos escuchar todas las experiencias y en esta virtualidad hemos tenido que reinventar formas de poder hacer círculos, aunque no estemos sentados en forma circular, pero que mantengan ese espíritu del círculo. La pregunta que quisiera compartir, más que una pregunta, es pedirles que nos cuéntenos sobre la experiencia de los colectivos en este capítulo de pandemia. ¿Cómo ha sido esta experiencia de los colectivos desde este enfoque restaurativo en este capítulo de pandemia? Y le paso la palabra a Lucy. Gracias, Claire. Bueno, pues la pandemia cambió totalmente toda nuestra forma de trabajo en la asociación. La mayoría de nuestras actividades eran presenciales. Teníamos muy poca actividad virtual o en línea. En Guatemala, cuando iniciamos la pandemia, fue de una forma muy repentina. De un día a otro, el gobierno cerró las actividades y nos vimos en esa necesidad de movernos al trabajo en línea, tanto el trabajo en equipo como el trabajo con nuestra comunidad. Fue un tiempo de mucho trabajo para adaptarnos. En el camino fuimos y creo que todavía estamos aprendiendo. Nos volvimos más abiertos, le dimos la bienvenida a la vulnerabilidad. Fuimos vulnerables como equipo de trabajo y como comunidad también. Cuando digo comunidad, solo para aclarar, nuestra comunidad está compuesta por egresados de los programas de la asociación y también por los miembros del colectivo internacional de practicantes restaurativos. Los miembros del colectivo son egresados, pero también hay personas que no se formaron con nosotros, sino que son practicantes restaurativos que estudiaron en otras escuelas. Entonces tenemos una variedad de aprendizajes y eso es la riqueza de alguna manera del colectivo. Esto mismo de la virtualidad hizo que intensificáramos el contacto con nuestra comunidad. Fue increíble cómo ahora o mientras empezamos a hacer todo el trabajo virtual, el contacto era más. Algo que hicimos cuando iniciamos todo este trabajo es que tuvimos expectativas muy claras de para qué íbamos a usar los espacios virtuales,
qué era y qué no era. Por ejemplo, en el caso de un círculo, ¿verdad? ¿Qué es un círculo y qué no es? Creábamos nuestros acuerdos juntos, visibilizábamos principios estables que la mayoría de personas de nuestra comunidad ya conocían. Conversábamos mucho y lo hacíamos por medio de círculos virtuales. Entonces, para darle un poquito más de contexto a esto, pues quiero ceder la palabra a Flor. Gracias, Lucy. Sí, la verdad es que algo que nos ayudó mucho cuando nos agarró la pandemia, que fue allá con ustedes en México, casi no pudimos entrar al país, pero justo a tiempo. Pero algo que nos ayudó a dar ese salto, aunque sí fue un tremendo reto, es que ya durante todos los años que habíamos estado trabajando con estos grupos de personas que conforman, como dijo Lucy, nuestra comunidad, pues no era algo nuevo para ellos cuando transitamos a lo virtual y hacer los círculos, que sí nos volvimos más frecuentes online, porque sentimos que todos necesitábamos como más apoyo por esta experiencia nunca antes vivida, ¿verdad? Entonces, las personas ya estaban bastante habituadas a que una vez que entrábamos en contacto unos con otros, desde, como les digo, cuando lo hacíamos presencial, eran espacios de conexión muy profunda, ¿verdad? Habíamos construido ya la confianza, no fue algo que nos tocó empezar durante la pandemia, sino que ya estas comunidades estaban habituadas a esto, era parte de la cultura organizacional o colectivista que nos une y que promovemos. Entonces, esto de estar en círculos y permitir la libre expresión de las emociones y opiniones y ejercitar la escucha es parte de todos nuestros procesos. Y eso facilitó un montón durante la pandemia poder confiar en el espacio al que se estaba invitando, ¿verdad? Estábamos también muy intencionales en que los espacios fueran co-creados, los mismos practicantes del colectivo y del resto de la comunidad, ¿verdad? Desde los programas participaban también en el diseño de los mismos círculos. No era algo que nosotros diseñábamos para ellos como expertas, sino que realmente nos reuníamos y ahí sí que levantaba la mano a alguien en la comunidad, en los chats, y decir si yo me uno a la sesión de diseño. Entonces, juntos hacíamos la experiencia, escuchando muy bien también lo que se estaba manifestando, que era cambiante a cada momento, ¿verdad? Del susto al duelo muchas veces, a la adaptación. Entonces, tenía que ser algo muy, muy fluido para que funcionara, ¿verdad? Eso y esto, básicamente tener herramientas para poder procesar y aprender de nuestro propio desempeño. Así que después de las prácticas, además, hacíamos esta práctica reflexiva entre el equipo y quienes hubieran participado en los diseños de círculo para ver qué funcionó, qué no funcionó y también cómo nos retaba a nosotros mismos, qué momento crítico habíamos experimentado, y eso nos ayudó bastante porque no solo éramos facilitadores, pero también éramos personas transitando el mismo dolor muchas veces que los participantes, ¿verdad? Le paso la palabra a él. Gracias, Flor. Sí, nosotros en el año 2019 nos empezó a surgir una preocupación. Si le recuerda, era un año que estábamos con muchas agendas de capacitaciones en muchas ciudades de Bogotá, de Colombia, en la misma ciudad de Bogotá. Y la preocupación era que del grupo de docentes, de agentes que formábamos, muy pocos quedaban orbitando en torno a la práctica. Y luego cuando nos los encontrábamos, nos manifestaban pues que sí, que fue una experiencia muy bonita el curso, pero que no había forma de poder implementar eso en sus instituciones, organizaciones. Entonces nos preocupábamos mucho por eso y veíamos que a partir de una experiencia que ya habíamos comenzado a tener en el gimnasio femenino, una institución en la que trabajamos fuertemente prácticas restaurativas, notábamos que los agentes necesitaban entornos de acompañamiento. Entonces, ¿cómo garantizábamos un entorno de acompañamiento si estábamos en diferentes espacios? Se nos empezó a ocurrir en el 2019 crear una plataforma a partir de un entorno virtual. Para buena suerte nuestra, un poco salvándonos, digamos, las bondades de la pandemia, cuando llegó la pandemia ya teníamos el entorno creado y ya lo estábamos comenzando a mover. Entonces eso nos ayudó muchísimo a poder congregar a las personas a partir de ese recurso que ya teníamos. En ese entorno
Nosotros ya habíamos vislumbrado no solamente convocarlos, sino también tener recursos, también tener herramientas, también poder concentrarles mucha información que se encuentra en la red, un poco ya reflexionada, categorizada, y eso, digamos, nos ayudó muchísimo. Cuando ya llega la pandemia, obviamente los círculos fueron muy importantes, primero para la contención de la experiencia y segundo porque muchos llegaban buscando qué hacer con sus estudiantes, qué hacer con sus equipos, con sus comunidades si estaban en la virtualidad. Entonces los círculos virtuales, que llamamos videocírculos, se nos volvió para nosotros una experiencia muy interesante de congregación. Entonces comenzaron a llegar muchos a la red, ya teníamos un grupo significativo y creo que eran un promedio de 200 personas que teníamos en el entorno virtual que habíamos creado antes. De esas 200 teníamos unas 70, 80 personas que se movían en torno a las convocatorias que hacíamos de círculos, de sesiones para hablar de temas, de talleres breves que hacíamos de 2 horas, de 1 hora. Y eso, digamos, fue alimentando muchísimo la presencia de las personas. Creo que al estar en la virtualidad y estar confinados, esta era una medida de escape también para muchos, de poder distraerse y encontrarse. Y sobre todo de sentirse acompañados. Y eso nos fue demostrando que necesitábamos entornos de acompañamiento para que las personas puedan persistir, puedan perseverar en su práctica y pues así lo hemos sentido en la red particularmente y a lo mejor más adelante les contaremos algunos hallazgos que hemos encontrado en ese proceso también. Le paso la palabra a Wilson. Gracias, Ever. Sí, también surge de esa necesidad que nombra ahorita Ever, que es que las personas van y se forman y están un tiempo tomando la formación en prácticas restaurativas y están como en un oasis en medio del desierto, pues de la realidad, y luego vuelven a su realidad. ¿Y qué pasa? Entonces muchos, descubríamos que muchos o ahí se quedaba la información y simplemente pues se convertía en una experiencia y listo. Otros temores de hacerlo práctico o otras muchos y otras muchas no encontraban como entornos para poder hacer las prácticas. Entonces, ¿con quién lo hablaban? ¿Con quién lo podían profundizar? Y de ahí surgió la necesidad de hacer una red para que todos los que estábamos en este camino pudiéramos tener también un punto de conversación y un punto para poder compartir cómo nos sentíamos y buscar la manera de poner en práctica todas esas, todos esos aprendizajes, pero también todos esos deseos internos de querer transformar y cambiar em, los entornos y de poder hacer una resolución eh, diferente a los conflictos al que nos han venido acostumbrando de una manera reactiva, sino más bien buscar una manera diferente desde el diálogo, desde la escucha, poder solucionar todos esos conflictos, pero además también de hacerlo de una forma preventiva y proactiva, que es algo que hemos ido aprendiendo en el camino también, especialmente en los entornos escolares, que no solamente las prácticas son cuando se presentan conflictos, sino para prevenir y para ir generando un ambiente de paz. Entonces, de ahí surge también la necesidad de la red y ya pues la pandemia y nos permitió también, igual que en las otras experiencias, tener la oportunidad que a través del Internet podernos contactar no solamente con gente que se había formado con nosotros, sino con personas de otras culturas, de otros países, que también han enriquecido mucho el trabajo nuestro y el trabajo de todos los que participan en la red. Gracias, te paso la palabra, Claire. Sí, gracias, Wilson. Escuchándolos, antes de pasar a la siguiente pregunta del círculo, me gustaría hacer una segunda rodada por si hay algo que les gustaría añadir o algo que les evoca oyendo a los compañeros, algo que a mí no me deja de evocar. Es un comentario que hizo Henry McClendon. Henry McClendon es el director de involucramiento comunitario en el IIRP y el otro día que estábamos conversando, él decía, es que esta cuestión de la virtualidad llegó para quedarse. ¿Verdad? Yo creo que muchas personas la adoptamos como desde una emergencia, pero no es como que cuando lleguemos a una esperada pospandemia va a desaparecer, pero entonces ahora somos comunidades que seguimos siendo comunidades, pero que estamos dispersos, ¿verdad? A mí se me quedó mucho esa observación de él. Entonces, nada, quería compartirla con ustedes y abrir a una segunda vuelta por si quisieran elaborar o añadir algo más de lo que oyeron de los compañeros, por supuesto, como
como en los círculos se vale pasar. Y luego continuamos con las siguientes preguntas. Le paso la palabra a Lucy. Gracias, Claire. Bueno, sí, en definitiva, la virtualidad vino para quedarse y nos ha acercado de una forma tan distinta, ¿verdad? No mejor, no mejor que presencial ni nada, sino simplemente diferente. Entonces sí, creo que elimina esas barreras que antes teníamos. Pero sí, sí, vino para quedarse, creo. Le cedo la palabra a Flor. Sí, de acuerdo con que llegó para quedarse. También rompe ciertos temores, ¿verdad? Nosotras siempre fuimos muy aferradas de que nos distinguíamos, de que nos resistíamos de dar el salto a lo virtual. Yo creo que nos hubiéramos tardado otro par de años si no es por la pandemia, porque insistíamos en que no íbamos a obtener la misma sensación de conexión. Y eso pues ya se desmitificó. Y lo que me ha gustado a mí también es cómo tal vez es la misma vulnerabilidad, ¿verdad? En la que estábamos en la pandemia y las cosas difíciles que nos ha tocado atravesar cada quien en su vida o en su entorno y cómo se comparten durante las prácticas restaurativas o los círculos, de cómo decimos cuánto extrañamos estar juntos. Entonces, para mí es un misterio, ¿verdad? Si, ¿qué va a pasar cuando se abran de nuevo los espacios presenciales? Porque ha habido mucha libre expresión de esa emoción de los extraños, ¿verdad? Como añoro estar juntos, como añoro abrazarte. Entonces, como no sabe uno lo que tiene hasta que lo pierde, también me pregunto cómo va a ser cuando se liberen estas restricciones. Creo que los espacios presenciales, si bien no van a ser lo único, van a ser más intensamente apreciados. Esa es mi sensación, o vividos, no sé. Sí, en esa misma línea de llegó para quedarse, yo creo que es un reto grandísimo no verlo como algo contingente, algo coyuntural, sino más bien cómo creamos sistemas de acompañamiento a través de la virtualidad. Me parece que es un reto grandísimo, porque también estamos muy inmersos en los sistemas de individualismos, de seguridades, ¿cierto? Y las redes pues son muy inseguras también, pero cómo también hacemos que esta experiencia que hemos venido descubriendo sea un entorno seguro. Y no solo seguro, sino también bondadoso, porque para nosotros nos ha dado muchos regalos. Uno de los mejores regalos que hemos recibido de esta pandemia a través del uso de la virtualidad es la red restaurativa. Como les contaba, para nosotros la red restaurativa ha sido un regalo grandísimo para Human Partner, al punto que nos tiene ocupados casi al 100% de cómo seguir cuidándola. Y de la misma red, esa misma red que es virtual, nos ha regalado una comunidad, porque también fuimos descubriendo que había que hacer pasos, no podíamos estar repitiendo lo mismo constantemente, porque hay gente que va creciendo y va madurando a través de la virtualidad también. Entonces nos dimos cuenta que había que dar pasos significativos, y un grupo muy representativo que han sido muy asiduos en todos los eventos y actividades que hacíamos en la red, los fuimos invitando a dar un paso más, así como con los ojos cerrados, diciendo vamos a arriesgarnos con ellos a ver qué dicen, y les propusimos crear una comunidad de facilitadores para vivir eso que tanto hablábamos del fortalecimiento comunitario, para vivirlo con ellos. Entonces se nos ocurrió crear la comunidad de facilitadores, que surge y sale de la red restaurativa, que a su vez es un regalo de la virtualidad. Entonces creo que el regalo más preciado que tenemos ahorita en Human Partner es la comunidad de facilitadores. Tenemos 18 personas vinculadas con una opción de vivir comunitariamente, que es una cosa extrañísima, desde la virtualidad, y desde ahí acompañarnos, desde ahí usar todos los canales posibles virtuales para hacernos un acompañamiento, para fortalecernos, para nutrirnos, para compartirnos las riquezas que cada uno de nosotros tiene, sin que eso también represente, y creo que la virtualidad nos da esa garantía, sin que eso represente que tengamos que abandonar nuestras comunidades porque nos necesitan, y no haríamos bien como organización sacarlos de sus comunidades para venir aquí a vivir, como dice Wilson, un entorno idealizado, sino más bien vengan, nútranse. Yo siempre uso la metáfora de la casa de los abuelitos. Vengan acá, o la casa de los papás, vengan aquí a nutrirse, vengan aquí a ser consentidos, a tomarse un chocolate, pero vuélvanse para su casa, porque ahí es donde tienen que hacer el cambio, ahí es donde tienen que hacer la transformación. Y creo que
entender este tipo de experiencias y llevarlas a la reflexión son como retos nuevos que nos está planteando esta virtualidad, de no dejarla solo en un encuentro virtual, sino cómo creamos sistemas, cómo creamos pertenencia, cómo creamos lazos, cómo creamos sentido de comunidad también. Y pues ahí estamos nosotros haciendo nuestros pinitos al lado de los que pertenecen a la comunidad y a la misma red de facilitadores. Wilson. Bueno, a mí lo que me parece súper importante de la virtualidad y de que espero que se quede y que ya sea un medio para seguirnos conectando es que nos da la oportunidad de romper fronteras, que esas fronteras que los gobiernos, que los hombres hemos creado para dividirnos, la virtualidad nos está permitiendo romperlas, encontrarnos, conocernos, reconocernos y aceptarnos, especialmente como latinoamericanos. Entonces, siento mucho que la virtualidad nos va a permitir seguirnos conectando, seguirnos encontrando, y también es una alternativa para aquellas personas que a lo mejor la presencialidad, no como a muchos de nosotros nos encantaría ir a abrazar, necesitan también esta manera de conectar, y extrañamente en nuestras experiencias se ha generado unos vínculos y una seguridad y un espacio y un entorno seguro más bien para poder acompañar y ser acompañados en la virtualidad. Entonces, siento que se debe quedar y que lo podemos hacer muy bien siempre y cuando estos entornos sean seguros para todas y todos. Muchas gracias, Wilson. Tomando eso que estás mencionando, ¿verdad? De ese compartir y unirnos como latinoamericanos, hace un año estábamos para el Congreso de Justicia Restaurativa en México, que lo tuvimos 5 y 6 de marzo, a las puras puertas de la pandemia. Yo no sé cómo lo logramos. Y fuimos 7 personas de 7 países y logramos estar ahí juntos. Y me acuerdo la gran sensación de poder nutrirnos de experiencias de diferentes contextos, de diferentes historias, de diferentes aprendizajes y sentir la riqueza que ahora, bueno, que llevó toda la complejidad de poder viajar, de poder encontrar una manera de compartir un espacio. Y creo que no nos habríamos imaginado que un año después estaríamos Colombia, Costa Rica y Guatemala aquí juntos compartiendo este espacio de una manera que ya se ha normalizado, básicamente en los entornos virtuales. La siguiente pregunta es algo que ustedes ya han comenzado a mencionar, pero es fundamental profundizar para el tema que nos convoca. ¿Qué elementos consideran ustedes que permiten el trabajo en red? Le paso la palabra a Lucy. Gracias, Claire. Bueno, algo que notamos y que creemos que es muy importante es asegurar que todas las voces sean escuchadas o tengan la posibilidad de ser escuchadas. Abrimos estos espacios, estos círculos, estos contenedores donde todos podían hablar confiadamente. Un espacio en donde intencionalmente somos vistos, oídos y reconocidos por lo que somos. Aún así en la virtualidad pues es posible. Y creo que también fue una llamada a la acción. Fue una llamada a la acción. Yo pude notar que los practicantes restaurativos, parte de estos diseños de círculos para la comunidad, sí, creo que fue una llamada a la acción también. Y como mencioné antes, y la vulnerabilidad ha sido bien visible en esta charla, en esta conversación, pues la aceptamos. Aceptamos también que no tenemos todas las respuestas y que cada respuesta va a llegar en su momento, tal vez no cuando queremos, sino que va a llegar cuando tenga que llegar. Gracias, Lucy. Te me fuiste un ratito, no sé, ya me pasas. Ya, ok. Sí, Flor. Se fue un rato mi señal, lo siento. Algo así. No, gracias. Sí, otros elementos, pues la flexibilidad, ¿verdad? Estar atentos a las necesidades, cómo se van expresando, y estar dispuestos también a veces a cambiar, porque no siempre lo que creías que es lo que ibas a hacer era lo que finalmente era necesario ofrecer.
Entonces, si es red, realmente son, como dijo Lucy, las voces desde la misma red, no desde mi supuesto, ¿verdad? De lo que creo que es lo mejor en este momento, lo que otros necesitan. Entonces, es realmente tomar en cuenta eso. Y también, pues, yo creo que para nosotros ha sido muy importante como organización no presentarnos como un rol de expertos. A veces es un poquito difícil quitarse eso porque si sos la persona que está ofreciendo los entrenamientos, por ejemplo, como que se establece esto, ¿verdad? Pero no, es hacer todo lo posible por devolverle ese protagonismo más bien al resto de las personas y las oportunidades, como que el trabajo realmente tiene que ser de doble vía y ponerse uno también en la disposición y en la humildad de aprender desde los miembros de la red, aún si son personas que se acaban de entrenar, porque la experiencia de vida es lo que va nutriendo, ¿verdad? Las experiencias y lo que se comparte. Entonces, ser anfitriones más que expertos, es un poco como preparar la mesa, el escenario, ¿verdad? Eso es bastante trabajo, pero es un poquito más como tras bambalinas. Es un poco como la metáfora que usaba Ebert ahorita de la casa de los abuelitos. Nosotros siempre lo hemos comparado como un nido, ¿verdad? Al que pueden llegar de muy diversos lugares, nutrirse, descansar o tomar cosas o dejar cosas y volar de nuevo a sus espacios. Así que me encanta cómo hay tantas cosas que están como sintonizadas. Y saber también que las personas pueden tener un rol, ¿verdad? Devolver la responsabilidad para eso, para no encasillar como un grupo de expertos que son los que saben. Entonces el trabajo en red también es una dignificación cuando confías en los demás y les devolves un rol. ¿Quién quiere ser el facilitador del próximo círculo? ¿Quién quiere estar en el equipo de diseño? Tenemos estos guiones que nos han enviado compañeros. ¿Quién quiere revisar los guiones? Entonces esa redistribución de, de la confianza y la responsabilidad también es importante en el trabajo en red. Te paso la palabra, Ever. Gracias, Flor. También en esa misma línea que ya ustedes, Lucy y Flor, han expresado, creo que hay que pensar en acompañamientos diferenciados también. O sea, no todos llegan buscando lo mismo. Hay unos que llegan necesitados de un círculo, otros llegan necesitados no de un círculo, sino de ser escuchados, otros llegan necesitados de bibliografía, otros inclusive llegan necesitados de lo que estás diciendo, Flor, de buscar guiones o algunas ideas, iluminaciones, de que les den algún consejo. Otros inclusive llegan necesitados de que les den ánimo, de que les mantengan el ánimo, de que les mantengan la esperanza de que sí se puede, porque en sus entornos nadie cree en ellos o en sus entornos los miran muy extraños como llegaron después de un curso. Y creo que en la medida que aprendamos a tener diversidad de respuestas para las necesidades que tengan, creo que va a ser mucho más factible que ese entorno sea seguro para ellos y que esas necesidades, como bien dice Flor, no se los brinde necesariamente la institución, la organización, sino sea un trabajo comunitario, que sea un co-cuidado en donde todos puedan estar dispuestos desde lo que pueden dar y desde lo que saben dar, a atender a los que van llegando a la comunidad. Ha sido un poco la experiencia nuestra que lo hemos tenido en la red. En la red tenemos diversidad de respuestas. Hay un foro para el que quiera llegar y preguntar si alguien ha vivido esto y soñamos con que haya 5, 10, 15 respuestas. Por lo pronto vamos con una, dos, pero que sí soñamos que todos se vuelquen a responderle, decirle, sí, a mí me funcionó así, a mí me funcionó por aquí, toma este guión que me sirvió. Qué bueno poder tener ese tipo de práctica, digamos, en el proceso en donde todos estemos contribuyéndonos para tener diversidad de respuestas a las múltiples necesidades por las que llegamos a querer encontrarnos en red. Wilson. Gracias, Ever. Bueno, a mí se me viene a la mente, nosotros la llamamos red restaurativa, entonces a mí se me viene a la mente el tejido en este momento. No soy experto en red de pescar, pero conozco un poco el tejido. Entonces pienso en hilos diversos, de diferentes colores, de diferentes texturas, que vamos tejiendo y nos vamos entretejiendo entre todos a partir de lo que cada uno es, con sus fortalezas, con sus debilidades, con sus amores, con sus tristezas, con sus quiebres, con sus dolores, con todos sus valores, y nos vamos entretejiendo entre todos. Entonces es importante para construir estas redes como un trabajo previo
de coger esos hilos y de irlos tejiendo. Entonces, pienso un poco en tener como un grupo de personas que estén interesadas y tener el entorno. Yo tejo a veces manillas con mis estudiantes en cujijimo se llama, que son unos cuadritos y los hacemos en cartón y ahí empieza uno a entretejer. Entonces pienso que los espacios de la red, los espacios virtuales o presenciales son como ese o esas agujas para irnos entretejiendo entre todos, entretejer la sabiduría entre todos y que nos aceptemos como somos, como decían ahorita de Lucy, de aceptarnos como somos, pero también de permitir que todos seamos protagonistas. Me gusta mucho lo que decía Flor también ahorita, no nosotros ser los protagonistas, sino todos los que estemos ahí somos protagonistas cuando damos la voz, cuando permitimos que el otro hable de su experiencia, cuando no damos consejos tampoco, sino que entre todos vamos construyendo lo que cada uno necesita, pero entre todos construimos esa sabiduría, nos sostenemos y en lugar de irnos más cargados de cosas, vamos dejando, pues en este caso, por ejemplo, en los círculos, vamos dejando nuestros miedos, nuestros dolores, nuestras angustias y recibimos lo que necesitamos recibir. Entonces, ahí vamos construyendo también en esos entornos, desde la diversidad también, como decía Ever, de las búsquedas de cada ser humano, de cada persona. Es importante validar eso que cada uno necesita y seguir nutriendo todo, como hablábamos mucho del vínculo en algún círculo, y es que el vínculo se va fortaleciendo día a día con la cercanía, con lo que nos vamos dando mutuamente. Entonces, esos vínculos se tienen que seguir alimentando y que no sean espacios, por ejemplo, de un mes y a los 5 meses nos volvemos a encontrar, sino que se vaya nutriendo y vayamos tomando esos alimentos como también en la casa de la abuela, que nos refresquen, que nos ayuden a seguir el día a día y en nuestros entornos para llevarlo. Entonces siento también que la red permite eso y así también la vamos construyendo, ¿no? Desde lo que cada uno es, pero también ofreciendo un entorno y un espacio para el encuentro y para entretejernos. Muchas gracias, Wilson. Con el propósito de irnos dirigiendo a una pregunta que tiene que ver con qué descubrimientos hemos experimentado, yo quería compartirles sobre este libro maravilloso que estoy leyendo de Adrian Johnston y Catherine Malabou, que se llama Self. Ellos están explorando esta relación entre lo que es el psicoanálisis, neurobiología, filosofía, se hacen como estas grandes preguntas. Y una de las cosas que ella menciona es como este afecto del asombro viene a ser un afecto que es el afecto que más nos conecta con nosotros mismos, porque es un afecto que nos conecta con el afuera, pero que en ese conectarse con el afuera nos conecta con nosotros. ¿Qué es esto que hay en el afuera que me hace descubrir algo acerca de mí? Y es muy hermoso porque habla acerca de cómo el asombro encuentra su canal más natural en la generosidad a través de la ética, y ahí lo elaboro un poco más, ¿verdad? Que el asombro está para ser compartido. Entonces, elaborando un poco más y de pronto yo dije, esto también tiene que ver con círculos y con esa manera restaurativa de acercarnos al otro. Ella decía, es desde el asombro que nos podemos encontrar con el otro sin juzgar, ¿verdad? Desde ese lugar, como diría Kay Pranis, desde ese lugar de curiosidad, en lugar de juicio. Así que creo que estoy yéndome un poco por las ramas. Desde ese lugar del asombro, esta rodada lo que quiere explorar es cuáles son los descubrimientos, cuáles son las cosas que les han sorprendido, que les han asombrado, que ese descubrimiento que han experimentado en lo que ha sido este trabajo en red en este último año. Le paso la palabra a Lucy. Gracias, Claire. Bueno, algo que descubrimos de este trabajo que hemos hecho es que pues ahora estamos más juntos incluso que antes, cuando estábamos comunicándonos o nos reuníamos más de forma presencial. Y a pesar de estas distancias geográficas que desaparecieron con la tecnología, entonces nos llegamos a conocer de una forma distinta, más profunda. Viene a mi mente ahorita lo que mencionó Ever de cómo es que podemos ser tan distintos y tener distintas necesidades y pues nosotros en la asociación tenemos una frase y decimos es por invitación, no por demanda. Y cada vez que hacíamos un círculo, pues quien se sentía llamado llegaba. Y tuvimos círculos de todo tipo,
En serio, tuvimos círculos donde incluíamos movimientos con el cuerpo, círculos donde cantábamos, círculos donde escribíamos, círculos donde dibujábamos. Entonces no todos llegaban siempre al mismo círculo, sino que ahí sí que para quien se sintiera conectado participaba. Incluso círculos no verbales. ¿Cómo hacemos eso? Pero sí, eso nos ayudó a conocernos más y de una forma distinta y profunda. Variamos mucho todo lo que hacíamos con los círculos, pero aún así siempre manteníamos este hilo congruente con las prácticas restaurativas. Entonces sí, creo que descubrimos esta variación, descubrimos que estamos juntos a pesar de que somos distintos. Le cedo la palabra a Flor. Gracias, Lucy. Sí, esto de que es por invitación, no por demanda, es como algo que te libera también como anfitrión y también como participante, ¿verdad? Porque entonces estoy como quiero estar. Y creo que algo que descubrimos, y no sé si es que descubrimos o más bien lo pusimos más a prueba en nosotras mismas, fue esta manía de controlar, ¿verdad? O bueno, voy a hablar por mí, como esta manía de controlar y confiar mucho más en el proceso, porque no estás en la misma habitación, ¿verdad? No todo el mundo abre la cámara. ¿Será que está saliendo bien o no? ¿Será que la gente está conectada o no? A veces todavía esas voces están. Entonces, esta virtualidad también nos ha retado a confiar más en el proceso y soltar esas cosas y aceptar. Me gustó mucho, aquí tomé nota lo que decían Evet y Wilson, estos hilos, ¿verdad? También se me hicieron como muy delicados, tampoco puedes jalar un hilo, porque quiero que te expreses ahorita y te voy a jalar ahorita el hilo, porque quiero tal vez el ego también, ¿verdad? Quiero que este proceso que diseñé salga bien exitoso desde mis parámetros. Entonces, todo esto también es como si ya era importante tenerlo en mente en la virtualidad también y durante la pandemia, como que se hizo más relevante hacerlo sincero, que estás respetando el proceso, el tiempo de cada quien, la forma como cada quien quiere participar. Tuvimos experiencias de personas que se unían a los círculos con el micrófono apagado y la cámara apagada, y era un poco misterioso pensar, pero está aquí, ¿verdad? Está aquí, y que luego volvían a nosotros con historias tan sentidas de lo que había sido la experiencia del círculo, sin haber dicho una palabra, sin haber mostrado su imagen, ¿verdad? Y esas han sido grandes lecciones también para nosotras de que hay que confiar en el proceso y dejar que cada quien en su propio tiempo sienta que la invitación llegó, ¿verdad? No la demanda. Y entonces va a ser ese momento. A veces lo vamos a ver y a veces no lo van a ver nuestros ojos y eso también está bien. Entonces eso ha sido un aprendizaje. Sí, nosotros estuvimos por mucho tiempo, años, pensando que nuestra mejor energía era invertirla en brindar formación, capacitaciones, cursos. Y como les decía, toda esta experiencia y más la virtualidad nos enseñó que las personas llegaban a nosotros no buscando información, sino buscando un entorno de acompañamiento, un entorno de motivación, un entorno de inspiración inclusive. Y nosotros asumíamos que con la formación y los contenidos ya los teníamos. Creo que el mayor aprendizaje, uno de los grandes aprendizajes que nos ha dejado toda esta experiencia está en torno a priorizar la práctica, a priorizar los entornos de acompañarnos primero y a través de eso y en medio de eso recién ir formándonos. Creo que no hay mejor formación que esa, que la de estar practicando juntos, que la de estar compartiéndonos lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo en nuestros acompañamientos comunitarios. Y ese es como un primer aprendizaje, creo, significativo. Lo otro, la virtualidad a nosotros nos ha despertado muchísimo la creatividad. O sea, todo lo que se puede hacer virtualmente es increíble, es toda una ventana abierta por donde entra una luz que desconocíamos, pero entonces eso nos genera una angustia terrible y es que son demasiadas cosas, creo que Lucy o Flor lo decía, demasiados preparativos que hay que hacer y hay que tener, que además son nuevos y nos toca ir aprendiendo en la marcha, que nos dimos cuenta que solos no íbamos a poder,
que como Human Partner solos iba a ser una cosa inmensa, íbamos a ser muy mediocres si seguíamos trabajando solos. Así que nos dimos en la tarea de pensar en que la red restaurativa tiene que liberarse y no debe depender de Human Partner, sino que tiene que ser una experiencia abierta a todos los que quieran llegar, no reducirlo solo a la gente que se forma con nosotros, sino todas las instituciones, personas que quieran vincularse, que podamos estar allí en ese esfuerzo que hacemos. Y desde ahí, digamos, desde comienzo de este año estamos con CIREC de Costa Rica, con una organización muy hermana nuestra, haciendo un trabajo muy fuerte de reingeniería sobre la red restaurativa y generando, digamos, más bien recuperando todas las energías que podamos y unirlas para poder hacer un trabajo fuerte. Creo que una red tiene que ser también una red de instituciones, tiene que ser una red, como ya lo hemos dicho, de personas en diferentes locaciones, espacios, que no esté reducido y que no sea una práctica egoísta de esto es mío y nadie más llega, sino que esté abierto a todos. Creo que en la medida que podamos hacerlo, vamos a tener las energías, las capacidades, inclusive los recursos suficientes para poder hacer un trabajo muy bien hecho desde la virtualidad. Pues allá afuera hay youtubers que hacen cosas maravillosas y nos toca a nosotros aprender a hacer eso también y nos toca a nosotros comenzar a descubrir cómo vamos a hacer todo este tipo de nuevas formas de acercarse a las personas y desde lo virtual, desde las redes y poder también llegar a tantas generaciones que vienen además muy educadas en estos modelos y pues que no nos quedemos como unos viejitos amargados con nuestros modelos viejos pegándole con un palo a todo el que no se parece a nosotros o no hace las cosas como nosotros. Entonces creo que mientras más nos vinculemos, mucho mejor va a ser y pues yo en eso agradezco muchísimo a Sigrid que ha sido la primera organización que se le ha querido medir a la red restaurativa y con quien estamos ya haciendo una reingeniería y cada vez que llegue una institución, una persona, nos tocará hacer reingeniería a la red restaurativa. Wilson. Gracias, Ever. Asombros muchísimo, muchas cosas por cual asombrarnos. Creo que una de las primeras fue pues que a pesar de que tuvimos mucho miedo al principio de cómo a través de la virtualidad llegar a las personas, el miedo no nos paralizó, sino nos ayudó y nos impulsó a explorar y a lanzar nuestros primeros círculos muy intuitivos, muy digamos, muy básicos y poco a poco ir creando el tapete, ir creando el entorno, sentarnos a dialogar sobre, bueno, como no estamos en la presencialidad, qué pasa con la pieza del habla. Entonces, muchas reflexiones y muchas discusiones con el equipo de cuál era realmente el sentido de la pieza del habla, que si el círculo era algo físico o era también algo un entorno que podíamos ir creando en la virtualidad, desde el diálogo circular, desde ser todos iguales, desde respetarnos, desde darle la palabra a todos, etcétera, la importancia de los valores, etcétera. Entonces, el miedo nos impulsó a utilizar esta herramienta de la virtualidad para explorar y siempre algo que yo creo que nos identifica a nosotros es que somos nosotros mismos. No nos inventamos nada de lo que ya está hecho, sino que lo que hicimos fue buscar la manera de ponerlo en la virtualidad y que fuera cercano a todos. Em, Otra cosa que me ha asombrado muchísimo es poder llegar a tantas personas de tan diversos sitios. Hemos tenido la fortuna de contar con personas de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Costa Rica, al CIDE, que aprovecho para mandarles todo mi cariño, mi amor a las compañeras en esa exploración que sí ha de ver con el CIDE de hacer muchas cosas. Ya estamos llegando a construir unos círculos de género donde estamos haciendo solo círculos para mujeres y solo círculos para hombres y se nos convirtió en un proyecto que está lo mismo haciendo invitación abierta al que sienta la necesidad, a la que sienta el deseo de estar ahí en esos espacios, pues son bienvenidas y bienvenidos. Son espacios creados también todos los círculos en general, los círculos abiertos y los círculos de género, los hacemos de manera voluntaria. También que quiero resaltar lo que decían nuestras compañeras Luisa y Flor, que son espacios voluntarios. Llega quien quiere llegar y como llegue lo recibimos y las recibimos. Entonces eso también siento que ha sido algo muy importante y en definitiva
en cada encuentro, en cada círculo, aprendizajes y muchas cosas que nos asombran por el hecho de que estos espacios son para seres humanos que sienten y que ponen en el círculo todo su ser y todo su amor y toda su vulnerabilidad y todo lo que son como seres humanos, lo ponen en el círculo. Entonces aprender de ellos, pero también saberlos cuidar y saberlos contener y saberles brindar seguridad también ha sido algo que se vuelve un asombro, pero también se vuelve un compromiso y una responsabilidad. Claire, te paso la palabra. Muchísimas gracias. Ya acercándonos al cierre de la hora, quisiera compartirles un video que los compañeros querían compartir con nosotros y después abrir el espacio para comentarios y preguntas que puedan tener las personas que nos acompañan. Lo primero, mencionarles que en lo que compartamos este video, por la vía del correo electrónico y también de las redes sociales, pondremos la información de contacto de ambas organizaciones por si quieren vincularse, conectarse, poder mantener la comunicación. Y ahorita empezaremos con el periodo de preguntas. Primero les voy a compartir este video. Le agradezco a mis compañeros si me pueden confirmar. Nada más pueden confirmar si están viendo la pantalla del video. Sí, Claire. Muy bien, perfecto. Y si resulta que el sonido no funcionara, me avisan también para resolverlo, pero creo que sí debería funcionar bien. En el 2019 notamos que la formación que brindábamos no era suficiente para el desarrollo de capacidades, habilidades, actitudes y valores para la facilitación. Asumimos el desafío de promover y brindar un entorno de acompañamiento y crecimiento que reúna experiencias y recursos para la facilitación restaurativa y la construcción de paz. Y así nació la Red Restaurativa, un sistema de cocuidado y fortalecimiento de las y los facilitadores restaurativos y los agentes constructores de paz. Hola amigos y amigas de la Red Restaurativa de Human Partner. Hola, un saludo muy especial para todas las personas que hacen parte de la Red Restaurativa. Soy Eliana y durante el mes de septiembre tuve la oportunidad de facilitar y ser guardiana del videocírculo de paz en donde trabajamos el tema de la conexión emocional del facilitador. Realmente es algo que llena el corazón porque nos conectamos, porque construimos desde lo que sabemos y porque nos escuchamos. Estar al pendiente de ustedes realmente que llenó muchísimo mi vida y mi corazón. Quiero contarles que fue un espacio lleno de retos y de aprendizajes, tanto para mi vida personal como laboral. De construir juntos los círculos, entender que cada uno tiene sabidurías propias, cada uno tiene cosas que aportar desde el lugar en donde se encuentra. Entonces realmente me honra mucho haber podido ser parte de esta linda experiencia de nuestro videocírculo. Quiero invitarlos y motivarlos entonces a que sean guardianes de la Red Restaurativa, a que sigamos juntos construyendo este espacio maravilloso que cada que nos encontramos nos regala tantas emociones, tantas alegrías y tantos conocimientos. Muchísimas gracias por este hermoso material. Quisiera leerles un par de saludos. Tenemos un saludo de Cintia Ramírez, un gran cariño y orgullo construir, contribuir, aprender y crecer con ustedes, entrega desde el corazón. Lindsay Tencio nos comparte saludos desde Costa Rica, toda mi admiración y respeto para ambas organizaciones. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta con respecto a lo que es el tema de salud mental.
cómo construir red en situaciones en que las personas se sienten muy aisladas y que no necesariamente está llegando una red específica a invitarles, sino que están tratando de descifrar cómo iniciar desde su propia experiencia lo que es el trabajo en red o el trabajo comunitario. ¿Por dónde empezar? Les propongo que hagamos una vuelta y que, como siempre, es válido pasar, pero quisiera empezar dándole la palabra a Lucy. Gracias, Claire. Pues yo quiero dejarle la palabra a Flor. Creo que ella tiene una mejor respuesta, especialmente porque es salud mental. Gracias. Sí, bueno, yo creo que todo trabajo en red empezó con la chispa de una pequeñita red que empieza a preguntarse cómo traemos a más, ¿verdad? Entonces, partir de ese equipo motor que está sintiendo el llamado de incluir a más personas o beneficiar a más personas. Rara vez el trabajo en red empieza con una persona en solitario pensando que va a expandirse ella solita con más personas. Entonces, si ya hay dos conversando, y bueno, si es una, ¿a quién quiero invitar? Y creo que esa es como la primera parte que yo pudiera identificar. Y desde un círculo tal vez pequeño de primer equipo motor, empezar a dilucidar el propósito, los quienes, ¿verdad? Van a ser los convocados, los invitados a ser parte de, y así ir poco a poco. Cuando ya sumas como el siguiente círculo, volver a revisar. Con esto empezamos. ¿Cómo lo ven ustedes? Nunca decir cómo dejarlo establecido, decir, este es, y miren, esta red se va a basar en esto y se va a hacer así, así, porque entonces otra vez se vuelve uno a apropiar de las cosas y a quitarle la voz a los demás. Y ya cuando se amplía otro poquito, ¿a quién más debemos invitar? ¿Cuál sería el propósito de hacerlo? ¿Cuál va a ser los modos de hacerlo? Pero ya hay más cabezas pensando. Ok, entonces se suma. Si es para salud mental, pues es básicamente lo mismo, porque el trabajo en red puede nutrirse en cualquier campo, ¿verdad? Puede desarrollarse en cualquier campo con las especificaciones del campo que lo está creando. Pero para ir a lo genérico del trabajo en red es partir por quienes estamos iniciando esa conversación, hacerlas profundas, hacerlas con sentido y siempre mantener el propósito vivo y las voces de todos para que las necesidades que uno no ve, los otros ojos, los otros oídos, las otras manos sí puedan contribuir a irlas abordando. Sí, hay entornos sociales en donde la salud mental está mucho más vulnerada. Particularmente situaciones, nosotros tuvimos a mediados del año pasado unos círculos con jóvenes en sectores donde había habido masacres de jóvenes. Y muchos de estos sectores eran rurales y llegamos muy emocionados a hacer los círculos virtuales que fueron fascinantes, pero nos encontramos con una dificultad. Muchos de ellos no tenían acceso a internet y algunos inclusive tuvieron que caminar 1 hora, 2 horas, tener que ir a prestar equipos. Eso, digamos, nos ha llevado a que ahorita estemos replanteando un poco esa dinámica y nos esté desafiando, inclusive buscar formas de financiar con un chip, porque todos tienen un celular, entonces con un chip que ya les llegue con minutos, digamos, para poder atender toda esta necesidad de salud mental en estos entornos que están muy afectados de por sí y lo económico, digamos, resalta mucho más esta situación. Entonces yo creo que no hay que solamente pensar en esto que ya Lucy muy claramente nos explicaba de todo la construcción, sino que también a eso hay que aunarle toda la parte técnica y toda la parte también de seguridad económica para las personas que puedan tener toda la posibilidad de acceder a la tecnología, de acceder a los recursos, a los minutos, a la conexión. Habían chicos que tenían que pegarse un viaje, casi que subir a una montaña para poder conectarse, pero era tanto el deseo de ser acompañados y el deseo de participar que creo que hacían todos los esfuerzos posibles, y el mejor regalo que nos dieron en estos días, Wilson lo recordará, fue que en una evaluación de una zona rural altamente afectada por la violencia, 2 niñas hayan sido capaces, o 2 chicas hayan sido capaces de decir que lo más importante para ellas durante todo el año de la pandemia fueron los círculos que pudimos llevarles. Y nosotros recordamos todo lo que sufrían
cuántas veces tenían que ir a buscar celulares para poder conectarse con el otro porque se les descargaba. Digamos, esos son unos retos muy interesantes que creo que nos tiene que volver responsables para poder también cubrirlos en esta tarea de acompañar la salud mental. Yo no hablaría, bueno, no hablaría de salud mental, digamos, porque no es mi campo, pero sí de construcción de red. Y yo creo que hay dos cosas que nombró Flor muy importantes. Es un deseo. Hay una persona que tiene un deseo de ayudar, de acompañar, de hacer un camino con otras personas, y hay una necesidad, una comunidad o un sector o un grupo tiene una necesidad de encontrarse para hablar, para conversar, para ser escuchado, para verbalizar, para tener un entorno donde puedan hablar de lo que está pasando, de lo que está viviendo y de cómo lo está viviendo cada uno, eh, contar su historia. Entonces, el deseo nos tiene que mover a aliviar esa necesidad o acompañar esa necesidad. Entonces, también me uno mucho a que uno solo no puede. Necesitamos de manos que nos ayuden para ir pensando más en qué estrategias podemos hacer para que llegue a más personas, para que las personas vengan, para que el espacio sea seguro, para que podamos conversar. No es necesario ser digamos, en un entorno de acompañamiento, no de terapia, sino de acompañamiento. No es necesario ser un experto, sino poder tener unos mínimos para tener un entorno seguro y para poder empezar a hacer un diálogo y a escuchar a las personas. Por ejemplo, aquí en Colombia existe una experiencia muy bonita de unas mujeres en un sector de Colombia que se llama Mampuján. Ellas fueron víctimas de una masacre y ellas fueron desplazadas de su terreno, y lo que hicieron fue encontrarse las mujeres de Mampuján y empezaron a tejer. Y ellas hicieron unos telares y a través de esos telares fueron contando su historia de cómo cada una vivió ese momento de dolor, ese momento de angustia, ese momento de sufrimiento, y entre ellas se fueron restaurando y fueron entretejiendo esa comunidad que se había perdido porque se tuvieron que ir de su tierra. Entonces, hay que buscar esas cosas que son comunes a todos, a una región, a un pueblo, a un grupo que nos une, y a través de eso que nos une, Luz decía ahorita, la pintura, escribir, la poesía, la música, no sé, hay muchas maneras. Desde ahí empezar a construir nuestra historia, a restaurarnos y a entretejernos y a mirar hacia futuro cómo podemos construir una nueva manera de ser y estar como comunidad. Entonces, considero que esas podrían ser algunas de las estrategias para construir una red de acompañamiento en comunidad. Claire. Muchas gracias, Wilson. Yo creo que estamos aquí esta noche porque creemos fervientemente que la salida para los desafíos que estamos enfrentando es una salida comunitaria, ¿verdad? Es una salida a través de la conexión. Tenemos el saludo de Suelen Roldán, que manda saludos desde Costa Rica. Ha sido un hermoso espacio para crecer escuchándoles a los 4 desde su experiencia. Es un privilegio que llena el corazón caminar con la red restaurativa. Un abrazo. Entonces, un saludo para Su también. Lindsay también comenta, Ever y Wilson, siempre es grato escucharles y aprender de ustedes. Gracias por hacernos parte de este proyecto. Lindsay, que es directora del CIREC aquí en Costa Rica. Bien, ya estamos sobre la hora, entonces sí quisiera finalizar con una última rodada para escucharles con cuál podría ser una frase, un verso, una idea con las que les gustaría cerrar este espacio. Y antes de iniciar esta última vuelta, mencionarles a las personas que nos están escuchando o que están viendo este video, si están viendo el video después en la plataforma de YouTube, animarles a poner sus comentarios y sus preguntas en los comentarios abajo, que siempre dan pie para un diálogo interesante, aunque sea asincrónico, pero siempre nos permite seguir conectándonos. Y animarles a que si no han experimentado un círculo virtual antes, es más o menos lo que han visto en esta reunión. Aunque no tenemos la posibilidad de sentarnos en forma circular, el espíritu del círculo, de esa palabra compartida, es lo que hemos querido construir en este espacio de webinar. Entonces quisiera abrir para esta rodada de cierre, pasándole la palabra a Lucy. Gracias, Claire.
Bueno, para cerrar con una frase, hay una frase de Parker Palmer que me gusta mucho y dice, comunidad no significa necesariamente vivir cara a cara con los demás. Significa no olvidar nunca que estamos conectados. Entonces, sí, eso es lo que hacemos. Y quiero aprovechar el espacio, Claire, antes de pasar la palabra a Flor, también para hacer la invitación a los practicantes restaurativos que nos están viendo, que son bienvenidos a formar parte del colectivo. Nuestra misión en el colectivo es intercambiar aprendizajes y cosecharlos para juntos influenciar y construir sociedades más inclusivas, colaborativas y equitativas. Es un espacio de apoyo mutuo, de retroalimentación y de formación constante. Entonces, ahí van a tener mi contacto, nuestro contacto de Flor y mío con Claire. Gracias. Y cedo la palabra a Flor. Gracias, Lucy. A mí me gusta mucho un pedacito de un poema de John O'Donoghue que dice: me encantaría vivir como el caudal de los ríos, transportados por la sorpresa de su propio desarrollo. Y es una invitación, ¿verdad? Como el río, dicen que no te metes al mismo río 2 veces, pero así es nuestra vida también. Muchas cosas nos han cambiado en este último año, nos han transformado y algunas han sido dolorosas, pero también han habido regalos pero tan inmensos que hemos recibido como poder tener esta conexión, ¿verdad? Como latinoamericanos y eso nos va moviendo en nuestro propio desarrollo, ojalá hacia un mundo más restaurativo. Le paso la palabra a Ever. Muchas gracias, Flor. Si yo quisiera terminar con esta frase que suelo usar mucho, que nuestras diferencias no sean un obstáculo para estar juntos y que nuestro deseo de estar juntos no inhiba ni limite nuestras diferencias. Y también los quiero invitar, nos pueden encontrar por www.humanpartner.org, le dan a la pestañita que dice Red Restaurativa y ahí pueden encontrar información de la red. Gracias, Ever. Yo quiero terminar con un libro de Eduardo Galeano que se llama Libro de los Abrazos y quiero regalarles un breve abrazo. Dice: un hombre del pueblo de Nagua, en la costa colombiana, pudo subir al cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde allí arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con su luz propia, entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que no se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbrarán ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se pueden mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Entonces, la invitación a todos los facilitadores y facilitadoras a que seamos fuegos que enciendan otros fuegos que se han ido apagando, pero que no se han extinguido. Todos lo tenemos en el corazón. Gracias, Claire, tienes la palabra. Muchísimas gracias a todos. Gracias por compartir este espacio, por conectarnos. Sigamos conectándonos. Así que les deseo un lindo fin de semana. Voy a poner los contactos de ALG y de Human Partner en la descripción de este video y sigamos encontrándonos. Que dé pie para más encuentros. Que tengan unas muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.